En la carta que el apóstol Pablo escribió a los de Efesios, en los primeros versículos del capítulo 3, él dice algo sumamente importante. Déjeme darle lectura a algunos de los versículos. Por esta causa yo, Pablo, dice él, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, dice él, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 3 veces ha mencionado ya la palabra misterio. Pablo está diciendo que él ha sido designado apóstol y que le ha sido revelado un misterio que estuvo oculto en generaciones pasadas, pero que ahora está al descubierto. Pero ¿de qué misterio hablas, Pablo? ¿A qué te refieres cuando hablas de un misterio revelado por la obra del Espíritu Santo, ahora por los apóstoles y profetas? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio del que está hablando el apóstol Pablo. Estas son las verdades o la verdad que estuvo oculta en el Antiguo Testamento, pero que ahora con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con la consumación del pacto a través de su vida, muerte y resurrección, es revelado a los hombres. ¿Qué cosa ha sido revelada? Que los gentiles son copartícipes de las promesas que son una realidad en la persona y obra de Cristo. Oh, amados hermanos, ¿cuántas veces leemos acerca de esto y simplemente ya no causa conmoción en nuestro corazón el considerar que usted y yo en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios? Que en virtud de la obra de Cristo, nosotros que estábamos alejados de la ciudadanía, que no teníamos a Dios con nosotros, ahora tenemos el privilegio de poder ser hechos cercanos y mantener comunión con Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo dice que este misterio ha estado oculto o estuvo oculto. ¿Significa eso que jamás se habló acerca de esto en la antigüedad? Todo lo contrario. Los profetas una y otra vez anunciaron esta realidad, solo que el Espíritu Santo no había hecho resplandecer la luz en los corazones para que entendiesen qué implicaban estas profecías. ¿En qué se basó el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento? Y uno de los pasajes, amados hermanos, en los que encontramos esta realidad es Isaías 27. Isaías 27, como la llama un comentarista erudito en el libro del profeta Isaías, nos presenta la reunión final o el Israel universal. Esta es la buena nueva que se encuentra revelada a través de este precioso capítulo, hermanos. La realidad del cumplimiento de las profecías anunciada de antemano. El día en el que los gentiles, juntamente con los judíos, como un solo gran pueblo, glorificarían, adorarían, alabarían a su Dios en perfecta y completa santidad. La buena nueva de la restauración de todas las cosas. La buena nueva de lo que implica la llegada del día del juicio, el último gran día, el día final. El día en el que Satanás y sus huestes serán juzgadas. El día en el que los pecadores que rehusaron poner su confianza en el Mesías enfrentarán las consecuencias, pero el día en el que un pueblo dará fruto por toda la eternidad. El día en el que un pueblo podrá adorar a su glorioso Dios al haber sido reunido de todos los confines de la tierra. Esto es lo que está revelándonos Isaías capítulo 27. Isaías 27, observe
los primeros 2 versículos y después los versículos 12 y 13. Está englobado en el día final. Vea cómo comienza el versículo 1. En aquel día. Y luego el versículo 2 dice, en aquel día. Pero luego si va al versículo 12, acontecerá en aquel día. Versículo 13, acontecerá también en aquel día. Todo el contenido entonces que podemos considerar de Isaías capítulo 27 se encuentra encerrado en el contexto de aquel día. ¿Cuál es ese día, hermanos? La Biblia llama al día del juicio el día. El día. El día en el que Dios juzgará, versículo número 1, a Satanás. Dice, con su espada dura, castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Si usted ha estado conmigo avanzando en Apocalipsis, es claro que la serpiente, el dragón, no es otra figura sino Satanás. Pero Satanás al mismo tiempo representando y reflejando el sistema de este mundo caído. De manera que el capítulo comienza hablando del día en el que Dios castigará, juzgará, destruirá a Satanás y todos sus actos de maldad, todas sus huestes de iniquidad. El mundo operando bajo la dirección, digámoslo así, el dominio, el yugo de Satanás vendrá al juicio de Dios. Esto es lo que está diciendo para empezar el versículo número 1. De manera que está hablando de el terrible día, pero el glorioso día. Terrible para aquellos que rehusaron poner su confianza en Cristo, pero glorioso para aquellos que pusieron su confianza en Cristo. En aquel día, el día del juicio final. Pero el énfasis particular recae no tanto en el castigo de esta serpiente, de este dragón, sino en la restauración y la eliminación de la maldición de la viña del Señor. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Hemos estado leyendo Isaías. Ya antes se había mencionado una viña. ¿Recuerda usted en qué capítulo? El capítulo número 5. Es una profecía fuerte, una reprensión severa, en donde Dios está hablando a su pueblo, al pueblo judío, y lo está equiparando a una viña que no ha producido fruto provechoso. Pero antes sus uvas han sido silvestres, imposibles de comer, inútiles para alimentar, inútiles para cumplir con su propósito. Dios está reprendiendo a su pueblo por causa del pecado. Y Él está advirtiendo del juicio y la maldición que vendría sobre ellos debido a su iniquidad. Pero en Isaías capítulo 27 está hablando de una viña, la viña del vino rojo. Hablando de esta viña como de una que trae fruto, de una que produce aquello para lo cual fue plantada, de una que realmente está cumpliendo con su función, de una que es verdaderamente útil. Está hablando de la restauración de su pueblo, hermanos. Una viña a la cual Él guarda, a la cual Él riega, a la cual protege, dice, de noche y de día, para que absolutamente no haya nadie que sea capaz de dañarla. ¿Quién es esta viña? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Observe qué gloriosas cosas se dicen acerca de esta viña. La guardará, la regará de noche y de día, pero dice ahí, versículo número 4, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Dios está hablando de la absoluta protección que es capaz de proporcionar y del hecho de que ya no hay ira para con su viña. Ya no hay más juicio para con su viña. Dice más adelante, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Dios está hablando acerca del perdón. Ya no habrá faltas en ellas. Ya no habrá pecado. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Versículo 9. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado.
Dios está hablando de que en esta viña ya no habrá iniquidad, ya no habrá pecado, ya no habrá más cosas contrarias a su santa y perfecta voluntad. Ya no habrá más idolatría. La parte final del versículo 9, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Isaías 27 está entonces hablándonos acerca de la remoción de la maldición sobre el pueblo de Dios. Su viña es una que será guardada, regada, protegida, noche, día. Ya no habrá más juicio, ya no hay más ira en contra de esta. Ha sido perdonada, ya no hay pecado, no habrá idolatría. Finalmente es libre para producir el fruto por el cual fue creada. Ahora, en el versículo número 12, enfatiza que se está hablando acerca de los hijos de Israel. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y hasta este punto bien podemos decir que el texto en ningún momento está hablando de nosotros. Está hablando del pueblo judío, hermano. Está hablando de la nación étnica. Está hablando de la restauración de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Oh, pero vea el versículo número 3, hermano. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Otra traducción lo transmite de esta manera: sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. El texto está hablando no solamente de los judíos étnicamente, él está hablando acerca de gentiles esparcidos por todos los lugares de esta tierra. Asiria, Egipto, símbolos de la condición caída de este mundo, señalando cómo es que de todos los confines de la tierra Dios traerá a sus escogidos como parte de su viña para que éstos prosperen, para que estos finalmente sean libres de todo pecado, para que estos no tengan que enfrentar más la ira de Dios, para que estos puedan florecer y traer gloria y alabanza a su precioso nombre. Isaías capítulo 27 está hablando entonces de la bendición escatológica. Y cuando decimos escatológico, queremos dar a entender los acontecimientos de los últimos tiempos, de los últimos días. El texto está enfatizando el momento en el que Dios llevará a su consumación todas las cosas. El momento en el que ya no habrá más iniquidad, ya no habrá más pecado. El momento en el que todo esto será una completa y perfecta realidad. Pero aunque está hablando de la bendición escatológica en ese sentido final y pleno, está hablando también de una realidad que está presente ya en medio de nosotros, hermanos. Usted y yo en Cristo somos parte de esta viña. Para el creyente ya no hay enojo de Dios. Versículo 4. No hay enojo en mí. Y el creyente es uno ahora que puede echar raíces, floreciendo y echando renuevos, hermanos. Para el cristiano ya no hay maldición, ya no hay más juicio, ya no hay más ira para el día de la ira, hermanos. De manera que Isaías 27 también lo está describiendo a usted aquí y ahora. Está describiendo a todos los que en Cristo ahora encuentran esa libertad para prosperar, fructificar. Está describiéndonos a nosotros como unos que hemos sido justificados, pero también santificados. Como unos que hemos sido perfectamente perdonados y por lo tanto ya no tenemos que tener temor de Dios en el sentido de esperar su juicio. Como unos que ahora somos libres para crecer, para dar fruto, para mostrar cada vez más y más el carácter de Cristo.
Usted y yo somos descritos a través de Isaías capítulo 27. De manera que esta es la meditación que quiero traer para nosotros el día de hoy. Aunque ciertamente Isaías 27 está apuntando hacia el día escatológico, hacia el día final, Isaías 27 también nos llama a nosotros a considerar que aquí y ahora nosotros somos vistos como esta viña. Hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que nos protege y lo hace día y noche según el texto. Hay un Dios que tiene ahora ese cuidado de nosotros, que ya no tiene enojo en contra nuestra. Hay un Dios con el que hemos entrado en paz. Un Dios que ahora nos pone como su viña en medio de un mundo caído, para que nosotros llenemos la faz de este mundo de fruto, como dice el texto. Y ese es el llamado particular que quisiera hacer el día de hoy a través de esta meditación. Iglesia, somos llamados a dar fruto en este mundo caído. Llegará el día en el que finalmente todo será consumado. Ya no habrá más pecado estorbando en su vida, en su corazón. Pero mientras tanto, aquí ahora nosotros somos puestos para llevar fruto, para llenar esta tierra del fruto del Señor, mostrando el carácter de Cristo, manifestando su gloria a través de nuestras propias vidas, esa mansedumbre, esa humildad, esa gracia, esa misericordia. Debe ser reflejada a través de aquellos que somos parte de su viña, judíos y gentiles, por la obra y el poder de su Santo Espíritu. Somos llamados a perseverar y a esforzarnos en esto. Ciertamente aquí ahora seguiremos enfrentando oposición, dificultad, adversidad, lucha. El pecado a menudo estará asediando su propia alma, su propio corazón. Pero este texto nos alienta para considerar que llegará el día en que eso será completamente eliminado, hermano. Que el pensamiento de esta realidad nos mueva y nos motive, hermanos, a seguir avanzando, a seguir mostrando ese fruto. Hay un final feliz para el pueblo de Dios. Hay un final feliz que nos es recordado a través de este texto para cada uno de nosotros. En la antigüedad, los griegos inventaron, digámoslo así, un tipo de literatura llamado tragedia. Y la característica particular de este tipo de textos es que todas las historias terminaban en eso, tragedia. Por eso se le llamó así. Siempre había un final cruento, triste, lamentable. En esta vida los humanos vivimos una especie de tragedia. Aparte de Cristo y fuera de Cristo, el hombre va rumbo a su propia destrucción. Pero en Cristo nuestra vida ya no es más una tragedia, hermanos. Nuestra vida puede ser vista con verdadera esperanza, con genuina certeza. Porque aunque aquí y ahora estamos enfrentando día tras día dificultad, llegará el día en el que esto que es manifestado de manera parcial en medio de nosotros tendrá su cumplimiento final. Ya no habrá más pecado. Esa es la bendición de la que se habla particularmente aquí. Él removerá absolutamente todo pecado. Qué glorioso será aquel día, amados hermanos. Qué bendito será aquel instante que durará por los siglos de los siglos. Pero hermano, una vez más, esta es una realidad que usted puede experimentar día tras día. Y es por eso que estamos aquí congregados para alabarlo y adorarlo, ¿cierto? Porque en Cristo nosotros tenemos una verdadera y bendita esperanza. Así que sigamos adorando a nuestro Señor. Gentiles, pueblo que no eras pueblo, gózate, glorifica a tu Dios. Porque ahora en Cristo el gran misterio ha sido revelado y desvelado. Nosotros hemos sido unidos a Él, hechos partícipes de estas preciosas y abundantes bendiciones, gracias y misericordias.